Entonces, retomando esto, vamos a tener lo que viene siendo el examen macroscópico, que ya les decía, color, consistencia, que va a estar relacionado con lo que viene siendo la cantidad y la frecuencia, y que dentro de la consistencia podemos tener tres elementos, que puede ser una consistencia normal, que puede ser la diarrea y que puede ser la constipación. Entonces, dentro de la constipación, decíamos que, bueno, puede deberse por varios factores. También, obviamente, una constipación puede estar relacionada por un ayuno o por la falta de alimento en un animal, porque obviamente si uno no come, va a evacuar menos, ¿no? Puede ser por obstrucciones, aunque esto lo vamos a hablar un poquito más el día de mañana, y inclusive también nos puede hablar de una alteración a nivel hepático. Entonces, en el examen macroscópico, color, olor, consistencia. Y también vamos a buscar el tema de sustancias extrañas. En las heces, igual a simple vista, antes de buscar la presencia de los huevos en el microscopio, tenemos que ver si en esa muestra de heces tal vez estamos frente a un caso de un animal que está súper recontra parasitado. Han debido ver casos, ya sea en vivo o en videos o en imágenes, donde podemos tener una muestra de heces de un animal y este animal está tan parasitado que ya vemos a los parásitos adultos ahí retorciéndose y moviéndose en esa muestra de heces. Entonces, ese tipo de elementos entran dentro de lo que es el examen macroscópico y entran dentro de lo que viene siendo sustancias extrañas. Tenemos que ver dentro de estas sustancias extrañas igual si existe la presencia de moco, si existe la presencia de algunas basuras. En algunos casos a mí me ha tocado observar, por ejemplo, de algunos perros que les encanta comer de todo y que, bueno, estoy hablando de varios años atrás, que en carnavales, cuando todavía se utilizaba los globos de agua, y que sabemos que, o más cantidad de globos de agua, sabemos que quedan un montón de residuos y me ha tocado presenciar el caso de un perro que se comía esos globos de agua, o sea, las gomas, el plástico, qué sé yo, y que en el momento de hacer sus deposiciones veíamos en la muestra de heces tal cual los globos de agua y veíamos ahí una muestra de heces y estaba ahí el globito rosado, el globito azul, el globito verde y todo lleno de globos su muestra de heces. Entonces también tenemos que ver si es que hay alguna partícula extraña ahí. Tal vez podemos apreciar en algunos casos dentro de lo que es las sustancias extrañas la presencia de algún resto de alimento que tal vez no ha sido bien digerido o quién sabe cualquier otro tipo de elemento. Y también dentro de sustancias extrañas tenemos que considerar lo que viene siendo la presencia de sangre. Y tenemos que saber, bueno, si esa sangre, dependiendo de la coloración, dependiendo de las características, si esa sangre proviene a nivel gástrico del estómago, si proviene del intestino o si proviene solamente de alguna herida que el animal pueda tener a nivel del recto o más que nada a nivel del ano. Entonces, eso también entraría dentro de lo que viene siendo las sustancias extrañas que tenemos en la presencia de las heces. Luego, eh, vamos a tener la parte microscópica de lo que es un análisis de copro. Pero bueno, antes de entrar a esta parte microscópica, esto se me estaba olvidando. Siempre, muy, muy importante. Y esto cuando Dios mediante hagamos la práctica correspondiente, antes de empezar a analizar su muestra de heces, antes de empezar a ver, oler, ver su consistencia, ver si hay alguna cosa extraña, antes de cualquier cosa, siempre tenemos que anotar los famosos datos de identificación del paciente.
Les había dicho la anterior semana, dentro de la identificación es muy importante que tomemos en consideración todos los datos del animal, obviamente el nombre o un código que se le aplique al animal. Tenemos que saber la edad de ese animal, porque muchas veces, sea en cualquier prueba, vamos a tener que, puede haber enfermedades que afectan más a unos animales que a otros, a jóvenes o adultos. Tenemos que saber la raza, igual el tema de algunas veces hay enfermedades que afectan más a unas razas que a otras. El sexo en algunos casos puede llegar a ser significativo en muestras de laboratorio, si es hembra o es macho. Muy, muy importante, súper recontra importante, le estoy poniendo 80,000 asteriscos aquí. En identificación tenemos que saber, perdón, Dios mío, especie, la especie con la que estamos trabajando, porque ya les he dicho, no es lo mismo que analicemos, que busquemos parásitos en una muestra de esas de un perro que de un bovino, porque puede que hayan parásitos compatibles o que están presentes en diferentes especies, pero luego tenemos algunos parásitos que solamente estarán presentes en algunas especies. Por ejemplo, si estamos buscando huevos, tal vez estamos como tontos ahí en el microscopio buscando huevos de Toxocara canis, y buscamos y buscamos y buscamos en la muestra y no encontramos un solo huevo de Toxocara canis y nada tiene sentido en la vida. Y luego, después de perder toda una tarde de nuestras vidas, nos enteramos al día siguiente de que esa muestra había sido de, no sé, de un caballo. Entonces, ahí uno dice, era una muestra de caballo y yo aquí buscando parásitos que están presentes en perros. Es como que eh, me hacen quedar como una estúpida, ¿no? Así, por favor. Así que muy, muy importante la especie, por favor, la especie. Tenemos que saber para saber qué cosa estamos buscando, qué es normal y qué es anormal. Otros 80,000 asteriscos para decir que en la identificación tenemos que poner la alimentación de ese animal. Por lo menos una alimentación aproximada. Tal vez no se les va a pedir, sí, la receta, ¿no? De, sí, ese perro come 200 gramos de carne de vaca cocida, 3 zanahorias hervidas, etcétera, etcétera. Pero en alimentación tenemos que saber, ese animal es estrictamente carnívoro, es decir, solamente se le proporciona carne, ya sea cruda, cocida, o lo que sea, a la parrilla, qué sé yo, a ese perro, o sea, solamente come carne, 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 carne de vaca, carne de pollo, carne de lo que encuentren ahí, o es un animal que consume balanceados. Ideal sería saber qué tipo de alimento balanceado o comercial consume, porque sabemos que algunos alimentos tienen más grasa que otros, o bueno, va a variar en sus elementos nutricionales. Pero bueno, por lo menos saber si es balanceado, si es alimento comercial, si solamente se alimenta de carne, tal vez es un animal vegetariano, tal vez hay algunos animales que los están volviendo veganos, o bueno, inclusive hay algunos animales que aunque usted no lo crea, son veganos, se han vuelto veganos porque no sé, son gatos raros. El gato de una amiga, por ejemplo, ella, ella no es vegana, ella no es vegetariana, pero su gato no te lo come nada de carnes, es bien, bien selectiva la gatita. Entonces, bueno, tenemos que saber si se alimenta de qué elementos. Otro ejemplo, si digamos tenemos un animal que se alimenta, le encanta comer beterraga. Entonces, tenemos que saber colocar aquí en la alimentación, sí, a mi perrito le gusta comer beterraga. ¿Esto por qué? Porque sabemos que por los betacarotenos, ¿qué es lo que va a causar? Si este animal come mucha, mucha beterraga, sus heces van a salir de color morado. Si es un animal que come mucha, mucha, mucha zanahoria, sus heces van a salir de color naranja. Entonces, tenemos que saber estos elementos en la alimentación, porque puede que no sepamos que ese animal come un montón de beterragas, vemos unas heces moradas y ya nos alteramos y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Lo mismo en el caso de medicamentos, tenemos que saber si este animal está recibiendo algún tipo de medicación, porque van a haber algunos medicamentos que pueden alterar
el olor y el color, a veces inclusive la consistencia de esas heces. Entonces puede ser que también tengamos un animal, una muestra de heces y de un color, no sé, de un color petróleo, digamos, y que no se debe a que este animal esté enfermo, sino que está recibiendo algún tipo de medicación. Entonces, esto es muy importante, por favor, no es solamente lanzarnos al éxito de trabajar en el laboratorio, hacer, pesaremos, haremos esto, llevaremos al microscopio, etcétera, etcétera, sino este tema de la identificación. Ya les he dicho nombre, sexo, raza, lo demás, la especie para saber qué es normal y qué es anormal en las especies, la alimentación que recibe para saber si puede alterarnos de alguna manera los resultados y la medicación que va a recibir. También se recomienda, esto no le voy a poner tantos asteriscos, solamente un hito, la hora de toma de muestras, hora de toma de muestras. Esto para saber si es una muestra fresca, si es una muestra que se la ha tomado el día de ayer, si es una muestra que ha sido ya conservada en el refrigerador, o es una muestra que se le ha puesto algún elemento químico para conservar. Entonces, tenemos que saber hora de toma de muestras y si es que se ha aplicado algún método de conservación. Muy importante. Pero principalmente lo que les he dejado con 80,000 asteriscos, por favor, sea en análisis de orina, sea en análisis de heces, sea en análisis de sangre, sea en cualquier tipo de análisis, siempre tenemos que saber estos 3 elementos porque cualquier cosita de estas nos altera el resultado. Y bueno, muchas veces también la hora de toma de muestras también nos puede alterar porque, como les digo, luego uno toma la muestra, se olvida y te quiere hacer procesar una muestra cuando ya no sirve para absolutamente nada. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía que mencionar y que se me había pasado por completo. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener todo lo que viene siendo el análisis ya microscópico. Que obviamente, como el nombre lo dice, ya es cuando vamos a utilizar un microscopio, porque ya no vamos a poder observar los elementos a simple vista, o ya no vamos a poder ver las características a detalle, ¿no? Porque puede ser de que tengamos, sí, un animal y a simple vista podamos ver tal vez la presencia de huevos, pero el ojo humano no va a permitir decir, ah, sí, esto es un huevo de toxocara, ah, este es un huevo de trichuris, o este es un huevo de, no sé, de otro tipo de parásitos, de uncinaria, o lo que corresponda. Vamos a necesitar un microscopio para ver bien las características de los huevos. No sé si el año pasado me pueden responder en el chat, no sé si el año pasado en lo que pasaron la materia de parasitología y que hicieron sus prácticas, alcanzaron a ver huevos de algún parásito. Si alcanzaron a ver huevos de algún parásito, a ver si se acuerdan, me lo pueden escribir en el chat qué huevos llegaron a observar en el microscopio. O también me pueden decir, no hemos llegado a ver absolutamente nada. Pero bueno, quisiera saber si es que han podido ver alguna cosita en práctica de laboratorio de parasitología del año pasado. Entonces, a nivel microscópico, perdón, ahorita lo vamos a desarrollar y luego vamos a hacer ¿cuál es? Uno es un simulacro, una recreación de si estuviéramos haciendo un análisis correspondiente. Vamos a tener un análisis cualitativo. Simplemente les voy a añadir aquí o les voy a colocar lo principal. Vamos a tener un análisis cualitativo que simplemente mediante diferentes técnicas nos va a servir para saber si hay presencia o no hay presencia del parásito. Solamente nos dice, ¿están los huevos del parásito o no están los huevos del parásito? ¿O están los quistes del parásito o no están los quistes? ¿O están los ooquistes? ¿No están los ooquistes? ¿Están los proglótidos? ¿Están lo que corresponda o no está? Aquí en cualitativo simplemente es, ¿hay o no hay? Nada más. ¿Hay o no hay? Igual, si pueden responderme en el chat, por favor. Cuando uno realiza el análisis cualitativo, puede realizarlo, ahorita les voy a dar especificaciones al respecto, con un examen, ¿cuál es la palabra? Un frotis directo, que es cuando no necesitamos mucha cantidad de heces, y es para algunas especies solamente para poder llegar a observar.
Tenemos análisis o estudios de sedimentación, que es cuando mediante diferentes técnicas, que es lo que buscamos, que todos los huevos se vayan al fondo del tubo de ensayo, del tubo de centrífuga, y saquemos de ese sedimento para buscar la presencia de parásitos. O también tenemos los métodos de flotación, que es al revés del de sedimentación, que simplemente mediante diferentes técnicas, ¿qué es lo que buscamos? Que los huevos salgan a la superficie y que nosotros captemos de la superficie una pequeña muestra para ver si están o no están presentes esos huevos. Entonces, esto más si me pueden responder en la práctica que hicieron de parasitología, utilizaron técnica de sedimentación para sacar una muestra del fondo del tubo de ensayo o utilizaron una técnica de flotación para hacer que los huevos se subieran a la superficie y poder sacar la muestra correspondiente, o tal vez hicieron ambos, no lo sé. Frotis directo generalmente no lo realizan mucho y bueno, en los laboratorios siempre se realizan una de estas dos o a veces las dos, ¿no? Y el análisis cuantitativo. Entonces, en primer lugar vamos a tener cualitativo, hay o no hay huevos. Y en segundo lugar vamos a hacer cuantitativo, que nos dice cuántos huevos existen en esa muestra. Para esto, sin embargo, se necesita algo especial que mañana les voy a mostrar la imagen, que es una cámara de McMaster, que nos sirve justamente para llevar esta camarita con la muestra ya bajo el microscopio y poder hacer el conteo de los huevitos que tenemos ahí del parásito correspondiente. Entonces, básicamente, este es el resumen de lo que viene siendo una prueba de copro, que les repito, no solamente tenemos que centrarnos en copro parasitológico, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Y les decía, en primer lugar, identificación, especialmente estos 3 puntos. La parte macroscópica, que es antes de que procesemos esa muestra, tenemos que ver cómo está. Y finalmente es la parte microscópica para saber si hay o no hay huevos y cuántos huevos hay. Por lo menos saber si hay o no hay. No muchos realizan el tema del conteo. Esto es para estudios ya más específicos para determinar la carga parasitaria que tiene, que tiene un animal. Pero por lo menos sí o sí se trata de buscar esto, ¿no? O al menos en un inicio. Entonces, bueno, ahora antes de entrar un poquito más a detalle a lo que vienen siendo las prácticas que se realizan para poder eh, determinar la presencia de huevos, de parásitos y de usar la imaginación, lo que yo siempre les digo, lo que siempre se tiene que hacer realmente, es manejar ya sea un libro que tengan ustedes, un manual, un atlas, lo que sea, o ustedes mismos elaborarse un pequeño atlas o un pequeño manual para saber, por un lado, lo que son valores de referencia, porque obviamente uno no se va a acordar de 80,000 especies, los valores de referencias en sangre, por ejemplo, de memoria. Tenemos que tener en algún lugar guardadito, bueno, cuáles son los valores normales en perros, cuáles son los valores normales en gatos, en vacas, en equinos, en osos, en lo que quieran. En el caso de copro, por ejemplo, tenemos que tener nuestro pequeño atlas parasitológico para saber igual, bueno, en perros, cuáles son los parásitos gastrointestinales más comunes que podemos encontrar en una muestra y sacar fotos de cómo se ven los huevos de esos parásitos para poder determinar qué es lo que estamos viendo en el microscopio, porque puede ser que nosotros tengamos una muestra y esté súper parasitado ese animal y veamos huevos de 10 tipos de parásitos. Si no sabemos cómo se ve un huevo de ancilostoma, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber y decir, ah, sí, esta muestra tiene huevo de ancilostoma? Entonces, tenemos que tener un pequeño atlas que nos diga eso. Entonces, bueno, parásitos gastrointestinales en perro. Digamos, el ancilostoma. Las características principales. ¿Qué forma tiene ese huevo? ¿Es esférico? ¿Es ovoide? ¿Tiene alguna característica principal en los extremos? ¿Cuánto mide esto? Esto es ideal tenerlo porque algunos microscopios te permiten medir cuánto tiene ese huevo.
El color tal vez, puede ser que algunos huevos tengan un color súper blanco, otros sean un poco amarillentos, otros sean un poquito más oscuros. Entonces tenemos que saber si ese huevo tiene alguna coloración en concreto. En algunos casos el espesor, tal vez podemos llegar a ver la membrana o la cáscara de ese huevito, si es gruesa o si es delgada. Y obviamente las imágenes, porque bueno, podemos escribir un montón de características de cómo se ven los huevos de los parásitos, pero una imagen es lo que nos va a dar siempre mayor pauta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba realizando mi tesis de licenciatura en fasciola hepática en caracoles, también tuve que hacer de manera complementaria un análisis de heces en bovinos en la zona en la que trabajé, y sí tenía mi atlas donde colocaba diferentes imágenes, no solamente uno, de cómo se ven los huevos del parásito en sí. Entonces, bueno, eso, ideal que tengan su atlas, que hagan su atlas para que simplemente sea, bueno, saco aquí mi atlas y qué es lo que hago. A ver, estoy viendo al microscopio, mira, un huevo de parásito. Entonces uno se acerca y ve o le saca fotito al microscopio de ese huevito de parásito, va a su atlas y dice, a ver, con cuál de estos a cuál de estos se parece. Entonces buscas y dice, mira, este huevo sí se parece al huevo de este parásito. Entonces, ya, le anoto que tiene la presencia del parásito X. Entonces, bueno, y obviamente si somos personas que son personas que trabajan ya netamente en laboratorio y están ahí en el laboratorio encerrados 8 horas al día porque trabajan en un laboratorio, ya tal vez no necesitarán como tal ese atlas porque ya por la experiencia ya van a saber, ya, un huevo, cómo se ve, ya, es el parásito tantos. Pero bueno, obviamente siempre es contar, lo ideal, contar con un atlas para que nos guíe, para saber, es esto, o no es esto. O si hay algo extraño, decir, no, esto no se relaciona con nada de lo que tengo acá, ¿qué cosa será? Entonces pueden tener sus hallazgos por ahí. Entonces, bueno, eso es siempre ideal tenerlo. Y sea en lo que sea, ¿no? En sangre, sus valores de referencia para saber qué es normal, qué es anormal. Y en orina, muy importante, la próxima semana que vamos a ver el tema de los cilindros y los cristales. Entonces, bueno, eso en resumen de lo que viene siendo el examen de COPRO. Reanudar la grabación. Entonces, bueno, ya hemos hablado de lo que son las generalidades de lo que viene siendo un examen de COPRO. Ahora vamos a hablar de las prácticas en concreto, que es lo que se realiza. En primer lugar, vamos a hablar de lo que viene siendo, aquí tengo que estar consultando porque se me va mi Alzheimer, no me deja recordar apropiadamente las cosas. Tenemos la técnica microscópica que les decía del frotis directo. Esto pueden anotarlo. El frotis directo básicamente nos va a servir para la identificación de algunos tipos de protozoarios. Un frotis directo nunca nos va a servir para todos los parásitos por igual. Sí se recomienda o sí puede ser empleada si es que queremos o tenemos idea de que este animal tiene protozoarios y queremos identificarlos. Podemos utilizar el frotis directo si es que sospechamos de tricomona, si es que sospechamos de amebas, si es que sospechamos de yardias. Y en algunos casos también se puede considerar los coccidios, pero no en todos los casos. Pero yardia, ameba, sí es bastante útil la prueba del frotis directo. Y para un frotis directo no se necesitan mayor cantidad de heces, porque simplemente aquí vamos a utilizar la super imaginación, ya saben. Básicamente, bueno, vamos a tener nuestro portaobjetos. Este portaobjetos está súper mugre, por si acaso. ¿Y qué es lo que necesitamos? Simplemente nuestro portaobjetos, vamos a colocar al centro, siempre al centro del porta, una pequeña cantidad chiquitita, un poquito que hayamos sacado una muestrita de heces de cualquier especie. La colocamos aquí y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a añadir lo que viene siendo
una solución salina, o puede ser también en algunos casos se pide que se le coloque Lugol al 3%. Entonces, básicamente se le coloca unas gotitas de una solución salina o una solución de Lugol y simplemente vamos a remover con cuidado, con cariño, con amor esa muestrita ahí en nuestro portaobjetos. Se recomienda que se utilice un asa bacteriológica. Esto no es una asa bacteriológica, pero imaginemos. Entonces vamos a tener nuestra asa bacteriológica, pero bueno, también si tienen un bajalenguas limpio o tienen una varilla limpia, pueden proceder a eso, ¿no? Colocar aquí, colocar la muestrita, la solución para uniformizar la muestrita, extenderla un poquito más. Y para un frotis directo sí se recomienda que esta muestra que hayamos mezclado acá sea lo más fina posible, es decir, que no tengamos una muestra muy gruesa aquí, súper concentrada, llena de heces, llena de solución salina, porque si esta muestra está muy, muy gruesa, vamos a llevar al microscopio y ¿qué es lo que vamos a observar? Solamente el color café de las heces o el café de color verduzco, tal vez es de algún bovino, y no vamos a llegar a observar ningún tipo de elemento de los protozoarios. Mientras que si tenemos una muestra finita, más delgadita, si es que está muy gruesa, la podemos obviamente extender un poquito hacia aquí, hacia allá, cosa de que nos salga bastante finito. Colocamos el cubre objetos siempre, cubre objetos para todo, y llevamos al microscopio para observar la presencia de los parásitos. Entonces, como les digo, esto más que nada es recomendado para el frotis directo para lo que vienen siendo protozoarios. Si queremos identificar elementos de céstodos, de tremátodos, de nemátodos, no nos va a ser efectiva este frotis directo. Así que solamente es recomendado eh, para protozoarios, ¿no? Y bueno, no para todos tampoco, solo para algunos. Otro elemento que tenemos que tener en consideración es ya hablando de las pruebas cualitativas. Entonces, ya me lo habían mencionado, en parasitología ya realizaron lo que era una prueba de flotación, pero tienen que recordar que cuando hablamos de pruebas cualitativas, tenemos los análisis de sedimentación y tenemos los análisis de flotación. Supongo que también han realizado el análisis de flotación porque es la técnica más simple, más fácil, más efectiva para poder observar el tema de los huevos que no son tan pesados y que pueden llegar a la superficie. Además de que en la técnica de flotación no es necesario el empleo de una centrifugadora, por ejemplo, mientras que en la técnica de, bueno, en algunos casos sí lo utilizan, pero no es tan importante, mientras que en el caso de la flotación sí o sí se necesita una centrifugadora o una centrífuga para poder tener los elementos correspondientes. Entonces siempre el método de flotación es la vieja confiable y sirve para encontrar huevos de muchos tipos de parásitos. Ahora, para poder hacer una técnica de flotación, simplemente para que lo recuerden, tal vez, bueno, tal vez hay algunas variaciones por ahí, cada uno tiene su variación de la técnica de flotación, al menos la manera en que yo la realizo y que he realizado en el pasado igual para algunas investigaciones o para alguna cosa. Los materiales que se necesitan sí o sí para hacer una técnica de flotación van a ser obviamente el microscopio para poder ver los huevos de parásito. Va a ser una pesa digital. Yo sé que ustedes han debido utilizar la pesa digital del laboratorio porque vamos a tener una pesita, vamos a colocar nuestra muestra de heces en nuestra pesa y vamos a medir los gramos de heces que tenemos para hacer la combinación correspondiente con los elementos para la flotación, ¿no? Que no, siempre es como que tenemos que seguir una especie de receta que no sé cuántos gramos de heces habrán utilizado. Yo generalmente utilizo unos 3 gramos, máximo unos 5 gramos de heces para pesarlo ahí. Mezclarlo con la solución sobresaturada o saturada correspondiente.
En algunos casos se puede utilizar simplemente en agua hervida o en agua destilada, colocarle un montón de sal y sal y sal y sal hasta que se sobresature, es decir, vamos a colocar ahí en un envase, vamos a utilizar este vaso que está sucio, Dios mío, aquí qué barbaridad. Entonces vamos a tener nuestro pequeño vasito, nuestro tubo de ensayo, o lo que quieran, donde vamos a colocar el agua y vamos a ir llenando con sal, vamos a ir removiendo, 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 hasta que llegue el punto en que clarito van a notar que esa solución está sobresaturada, ya no se disuelve nada ahí. Lo propio también suele realizarse con las soluciones con azúcar. Otros sí tienen unos parámetros más específicos, es decir, tantos gramos de azúcar o tantos gramos de sal. Pero normalmente funciona bien cuando colocamos en nuestro vasito con agua y llega el punto en que removemos y esa disolución o esa solución ya es como que ya te dice, ya basta, ya no más sal, ya no más azúcar, ya no puedo disolver más aquí. Entonces, es por eso que es una solución sobresaturada. Entonces, por un lado, vamos a tener nuestra muestrita, vamos a pesarla, ya sean 3 gramos, 4, 5 gramos, lo que querramos. En otra parte vamos a tener nuestra solución, ya sea con sal o sea con azúcar, sobresaturada, y luego vamos a hacer la combinación correspondiente. Normalmente es de 3 a 5 gramos por 50 ml aproximadamente que vamos a revolver de la muestra. No sé con cuántos ml habrán trabajado ustedes en la prueba que hicieron en laboratorio, pero bueno, como les digo, igual hay algunas variaciones por ahí que se manejan, depende de la persona que trabaje o con las experiencias igual que tengan al respecto. Y luego de que ya se tiene mezclado esa cantidad de heces, esa cantidad de solución sobresaturada. Pueden también, obviamente, pueden hacerlo en un frasquito, pueden utilizar también, todo sacado de mi cocina, un mortero, ya saben, un mortero para poder ahí aplastar las heces de los 5 gramos o los 3 gramos correspondientes con nuestra solución sobresaturada. Y luego vamos a... He traído todo esto para imaginar que estamos en el laboratorio. Me he olvidado una cosa. Vamos a utilizar obviamente nuestro colador del tamaño que ustedes prefieran. Vamos a tener nuestro colador. Vamos a tener ya nuestra muestrita correspondiente que ya va a estar sea en el mortero, sea en un frasco, sea en donde hayan podido mezclar la muestra de heces y la muestra de la solución sobresaturada. Y vamos a echar en el colador. Generalmente se recomienda que aquí tengamos también nuestro embudo. No he traído mi embudo, sabía que algo me estaba olvidando. Y lo dejamos chorrear en un frasquito o en un tubo de ensayo. Entonces, eso es lo primero que se realiza, se pesan los gramos correspondientes de heces, se prepara la solución sobresaturada, se mezclan las heces en un mortero o en un frasco, las heces con la solución sobresaturada, se filtra en un colador, se utiliza el embudo y se coloca en un tubo correspondiente. Ahora, otra cosa, esto también varía según la bibliografía, según la experiencia, según la persona que realiza esto. No sé cuánto lo habrán dejado ustedes. Mínimo se recomienda que una vez de que ya tenemos coladito en nuestro tubo de ensayo, dejemos reposar aproximadamente unos 20 minutos esta muestrita para permitir a todos los huevos posibles de los parásitos irse a la superficie. Entonces, porque si lo hacemos de inmediato, todavía hay algunos huevos que van a estar por aquí flotando, todavía no van a reaccionar a lo que viene siendo la solución sobresaturada. Entonces se recomienda que mínimo sean 20 minutos que van a reposar. Otros lo dejan reposando media hora. No sé cuánto habrán dejado reposar ustedes en su práctica de laboratorio. Y una vez de que ya hemos dejado pasar un mínimo unos 20 minutos, ¿qué es lo que hacemos? No tengo ni siquiera algo para fingir que es un tubo de ensayo. Qué triste. ¿Qué hay por acá? Este perfume súper antiguo ya. Ok. Entonces, una vez de que hemos dejado pasar los 20 minutos, media hora, o lo que corresponda para que suban los huevitos de los parásitos, tenemos dos opciones.
Si es que en nuestro tubo de ensayo hemos llegado a colmar o llenar el tubo de ensayo con la solución correspondiente, es decir, ya nuestro líquido está hasta aquí, simplemente vamos a tomar un portaobjetos o un cubreobjetos y lo vamos a colocar en la parte superior con cuidadito, simplemente para que se impronte o se impregne en esta parte y simplemente ya lo tenemos y lo llevamos obviamente al microscopio correspondiente. Pero también podemos optar, si es que no está tan lleno o si no quieren utilizar esa técnica, con una pipeta, con un gotero, simplemente sacan unas gotitas ahí de la superficie, absorben y lo colocan en el portaobjetos para poder luego llevarlo a analizar en el microscopio. Eso ya depende de ustedes, ya depende igual de su comodidad, de lo que prefieran, de lo que les resulte más práctico, de lo que les resulte más simple de realizar. Entonces, ven que es una técnica súper, súper simple y que ya sea que utilizamos una solución sobresaturada con sal o utilizamos una solución sobresaturada con glucosa o con azúcar, eh, vamos a actuar de la misma manera, ¿no? Siempre remover, colar, reposar y sacar la cantidad necesaria. Ahora, bueno, la siguiente técnica es la de sedimentación. Para sedimentación sí se necesita un poquito más de materiales, un poquito más de detalles al respecto.